Me llamo Cirila Marzo y cumplí 70 primaveras el año pasado. La edad tiene esa maña de aflojar el cuerpo, pero afila la mirada. La mía ya aprendió a captar lo que la gente cree que esconde. Esa mañana, la casa todavía olía así a azucenas y a abrigos húmedos por la lluvia. Ese aroma que se pega al duelo y a las visitas de compromiso. El velorio había terminado el día anterior, pero sus ecos seguían en la alfombra, en el silencio que caía cada vez que se cerraba una puerta. Me senté al borde de la sala, con las manos alrededor de una taza de té que ya se había enfriado. La luz que se colaba por las cortinas de encaje era delgada, casi plateada. Los invitados iban saliendo al pasillo, murmurando las mismas frases de manual. Era un alma hermosa. ¡Qué fuerza! ¡Qué amor! Ninguno sabía cuánta fuerza gastó Noemí en ocultar lo que de verdad le aterraba: el hambre de control de nuestro hijo. Desde mi silla, vi a Darío moverse por el salón como si estuviera haciendo inventario. Su esposa, Marisol, lo seguía unos pasos atrás, rozando con los dedos el zócalo como midiendo su valor. Hablaban en lenguaje de bienes raíces, metros cuadrados, reventa, remodelaciones. Esas palabras me golpearon más fuerte que los elogios fúnebres. Cuando Darío se volvió hacia mí, no hubo titubeos ni teatro. Te vas a quedar en la casita del fondo. Mamá. La casa era de ella. La taza se me resbaló de las manos y se quebró contra el platillo. Por un segundo, creí que había oído mal. Su voz no traía enojo, solo sentencia, como si ya hubiera firmado un contrato y yo fuera la última en enterarme. La sonrisa de Marisol era angosta y ensayada. Mañana empezamos a ordenar todo, dijo. Es lo que tu esposa hubiera querido. Así hay menos lío. Debí haber gritado. Debí haberle recordado las décadas que pasé cuadrando cuentas, cuidando a Noemí en cada enfermedad, defendiendo esta casa de impuestos y juntas vecinales. Pero el procurador para quien trabajé solía decir: el silencio hace que los culpables hablen más rápido. Así que me quedé muy quieta. Darío confundió mi calma con derrota. Salió del cuarto, gritando por encima del hombro: «Tienes hasta fin de semana para irte». Sus pasos se perdieron en el pasillo que aún guardaba las risas de Noemí. Cuando la puerta principal se cerró, recogí la taza rota, girando el pedazo en mis dedos. El filo de porcelana era lo bastante filoso para sacar una línea roja, prueba de que seguía viva. Capaz de decidir, arriba, en el cuarto que fue nuestro, esperaba un sobre detrás del panel del closet. Uno que Noemí me había dicho que no abriera hasta que ella se fuera. Me levanté despacio, el dolor en las rodillas acompañado de una extraña paz en el pecho. Creían haberme quitado todo. Lo que no sabían era que Noemí me había dejado más que recuerdos. Mañana abriría el sobre. Esperé a que la casa se callara de nuevo antes de subir. El aire en el estudio de Noemí seguía cargado con el perfume que usaba. Algo floral y decidido. De esos que se quedan mucho después de que uno se va. Su escritorio estaba tal como lo dejaba Pluma Fuente, alineada con el borde. Papeles apilados en cuadros perfectos. Una carta a medio escribir boca abajo. Detrás del panel del closet encontré lo que prometió. Un sobre largo color marfil, sellado con un leve rastro de su labial. Los dedos me temblaron al romper el sello. La letra en el frente era su cursiva impecable. Para Cirila. Cuando el ruido se apague. La primera hoja era su carta. Queridísima, si lees esto, significa que ya me fui. No lo abras delante de nadie. Menos aún de Darío. Entenderás por qué. Siempre supe que sus ojos se demoraban demasiado en lo que no era suyo. Protegí lo que pude. Para ti, úsalo con sabiduría. Y recuerda, me enseñaste que el silencio puede ser estrategia. Ahora tiene que ser el tuyo.
Debajo de la carta había documentos, estados de cuenta, escrituras notariadas, resúmenes de portafolio. Mis ojos se detuvieron en un título Propiedad Villa Paraíso del Acantilado, en la costa de Nayarit. Valor estimado 20 millones de pesos. Por un momento olvidé cómo respirar. Los papeles no eran solo dinero. Eran previsión, amor disfrazado de trámite legal. Lo siguiente era una tarjeta de presentación, metida en una carpeta manila Jacinto Lira. Abogado. Debajo, letra de Noemí otra vez. Él lo sabe todo. Confía en él como en mí. Me hundí en su viejo sillón de piel, que crujió suave. La carta temblaba en mis manos, pero mi voz salió firme cuando dije: «Tú lo planeaste, ¿verdad?» Noemí. La casa crujió en respuesta. O tal vez me lo imaginé. Recordé su última semana viva. La forma en que hablaba tan serena mientras doblaba sus mascadas. «Prométeme algo», dijo. «¿Qué?» pregunté, fingiendo no ver la debilidad en sus dedos. «Cuando me vaya, que la lástima no hable más fuerte que la razón. La gente se delata sola. Déjalos terminar antes de reaccionar». Me reí débil entonces. «Suenas como general antes de la guerra». Sonrió, tocándome la mano. La guerra empieza cuando confunden amor con debilidad. Ahora, con su carta en las manos, entendí. Había anticipado cada jugada después de su muerte. Sabía que Darío vería oportunidad donde había duelo. Una rabia callada me calentó el pecho. Pero era de las que aclaran en vez de quemar. Ordené los papeles. Los guardé en la carpeta y escribí 3 palabras en la contraportada con mi letra. Mantener todo oculto. Pasé el resto de la tarde oyendo el tic-tac del reloj. Cada sonido era preparación. Cada minuto un ensayo silencioso para lo que vendría. Al caer la tarde, marqué el número de la tarjeta de Jacinto Lira. Contestó al segundo timbre. Voz baja y profesional. «Bufete Lira. Habla Jacinto». «Cirila Marzo», dije. «Mi esposa me dejó un sobre con tu tarjeta dentro». Hubo una pausa que era comprensión, no confusión. «Me dijo que podrías llamar», respondió. La señora Vale era una mujer con visión. «¿Tienes los documentos?» «Sí». «Perfecto. Mañana por la mañana ven a mi oficina en la plaza principal. Trae todo. Y, señora Marzo, hasta entonces, ni una palabra a tu hijo». No pensaba hacerlo. Contesté. Cuando colgué, la casa parecía distinta, más vacía, pero menos aterradora. Guardé los papeles de Noemí en un sobre sencillo y los cerré en mi maletín. Abajo, una lámpara solitaria ardía junto a la ventana. Su luz atrapaba el polvo flotando en el aire como confeti dorado. Y lento. Noemí siempre decía que el amor era una forma de protección. Esa noche le creí por completo. Para la mañana, Marisol ya esperaba al pie de la escalera con una tabla y esa sonrisa que nunca llega a los ojos. «Darío dijo que te llevaras lo sentimental», me informó. «Nosotros nos encargamos del resto con los mudanceros». Miré las cajas de cartón apiladas junto a la puerta. «Con 3 basta», dije. Aprendí a viajar ligero. Ladeó la cabeza, fingiendo compasión. «Estás siendo muy comprensiva. No muchos de tu edad se adaptan tan fácil». Doblé una de las mascadas de Noemí, alisando la seda entre mis manos. «Te sorprendería lo que enseña la edad». Por un rato rondó, vigilando mientras elegía qué conservar el álbum de fotos de Noemí. Una cajita de joyas, mis certificados de leyes y unos libros con su letra en los márgenes. Cuando sellé la última caja, ella alargó la mano. «Yo la llevo», dijo. «La aparté». «No, yo me arreglo». Darío entró del porche, teléfono pegado a la oreja. «Sí. Hoy pasamos los servicios», le decía a quien estuviera del otro lado. «Luego a mí. Te mandamos el correo a la oficina de Marisol hasta que tengas nueva dirección». «Agradezco el detalle», dije bajito, aunque la garganta me ardía.
Ni me miró. El taxi está fuera. Dejé las llaves en la mesita del pasillo. Lo último que Noemí me pedía cada vez que salíamos juntas. Esta vez sonó a definitivo. Al salir, el sol rebotaba en las persianas blancas. Darío estaba en el porche, brazos cruzados. «Es lo mejor», dijo. «Para ti, tal vez». Se le tensó la mandíbula, pero no agregó más. El taxista era un señor mayor de ojos bondadosos que no preguntó nada. «¿A dónde?» «Señora Motel Ribereño», dije. «Junto al río», titubeó. ¿Segura de ese segura? El trayecto duró 12 minutos. Vi los jardines cuidados desvanecerse en fachadas gastadas y barandales oxidados hasta que apareció el agua. Un brillo café largo bajo el puente. El motel ribereño quedaba detrás de una gasolinera. Su letrero neón parpadeando débil a plena luz. Adentro. El recepcionista deslizó una llave sobre el mostrador. «Semanal sale mejor si pagas en efectivo», dijo. «Tomo una semana». La habitación olía a moho y cloro. La alfombra estaba húmeda y el aire acondicionado zumbaba como refri viejo. Abrí la ventana, pero el olor se hizo más fuerte. Puse mis 3 cajas en la cama. Las alineé como pruebas. Luego me senté junto a ellas. El estómago me rugió. La máquina expendedora junto a la escalera ofrecía papas y dulces. Elegí la bolsa menos rancia. La abrí y masticé despacio. Más por ritmo que por hambre. En el escritorio del motel había un bloc con el logo en tinta azul. Lo volteé y empecé una lista. Activos. Pruebas. Paciencia. 3 palabras. Mis nuevos pilares. Al caer la noche. El río afuera atrapó el naranja de los faros que pasaban. Se oían voces apagadas del cuarto vecino, una pareja discutiendo. El roce de una silla. Silencio otra vez. Me recordó que, del otro lado de la ciudad, Darío y Marisol seguramente abrían cajones, tocaban las cosas de Noemí, tal vez hasta reían. El teléfono de la mesita sonó. Dudé antes de contestar. «¿Mamá?», dijo Darío. Su tono era cortante, impaciente. «Necesitamos que firmes la liberación de la herencia. Así todo va más rápido». «¿Para quién? Para todos», dijo. «Estás complicando el trámite». Mantuve la voz serena. «Recibirás lo que la ley decida que te toca». «Darío», empezó a replicar. Pero colgué. El clic sonó más fuerte de lo esperado. Limpio y definitivo. Afuera, una lancha pasó por el río. Su bocina retumbando en la oscuridad. Me recosté en el colchón duro, aspirando el aire enmohecido, y pensé hasta dónde llega un hijo cuando el dinero susurra más fuerte que el amor. Jacinto Lira me estrechó la mano con un apretón que decía que había visto peores tormentas y había ganado. «Señora Marzo, lamento su pérdida», dijo. Su voz era pareja, de las que calman huracanes sin fingir que no existen. Nos sentamos frente a un escritorio lleno de cicatrices de codos y contratos. Libros de leyes alineados en las paredes. Lomo tras lomo como soldados en formación. Abrió una carpeta roja delgada. «Su esposa vino hace poco más de 3 años», dijo. «Fue cuidadosa, también generosa». «¿Cuánto de cuidadosa?», pregunté. Deslizó una fotocopia hacia mí. «Última voluntad de Noemí Vale. Ejecutada, atestiguada, notariada. Deja toda propiedad separada, incluyendo bienes raíces y cuentas de inversión. A usted, en pleno dominio». Seguí la firma de Noemí con los ojos, no con los dedos. «Propiedad separada», dije. «Explícamelo claro. En derecho mexicano. Lo que uno hereda sigue siendo solo de uno, a menos que se mezcle a propósito con el patrimonio conyugal». Explicó. Su esposa nunca lo hizo. La Villa Paraíso del acantilado y las cuentas relacionadas son bienes separados. Al fallecer, pasan por su testamento a usted, no a su hijo, no a su nuera. A usted, deslizó otro documento.
Escritura de propiedad. Villa Paraíso del Acantilado. Cerca de la costa nayarita. El avalúo más reciente ronda los 20 millones de pesos. El número cayó sin ruido. Como nieve en el tejado. Asentí una vez. Ella te habló de Darío. Sí. Jacinto se recostó. Dijo que confunde posesión con amor y conveniencia con lealtad. Me pidió construir barreras que pudiera vivir con ellas. Siempre fue la romántica práctica. Dije, casi sonriendo. Yo manejaba detalles. Ella, la visión. También hicimos transferencias por fallecimiento en ciertas cuentas. Siguió. No pasan por sucesión. Son tuyas desde el instante de la muerte. Golpeó la hoja. Esto es escudo, señora Marzo. No espada. Hoy tal vez necesite ser las dos. Bajó la pluma. Cuéntame qué ha hecho. Le hablé de las cajas, las órdenes, la casita del fondo. No alcé la voz. No hizo falta. Tu hijo no tiene derecho legal a desalojarte, dijo Jacinto. Ninguno. La casa en Guadalajara. ¿Quién tiene la escritura? Noemí la compró antes de casarnos. Dije, nunca mezclamos. Una vez le pregunté. Dijo, que las cuentas estén separadas para que el amor no tenga que estarlo. Construimos nuestra vida en la contención, no en contraseñas compartidas. Jacinto asintió. El análisis es sencillo. Presentamos apertura de sucesión. Entregamos el testamento y registramos aviso de tus derechos. Al mismo tiempo, enviamos requerimiento formal a tu hijo y su esposa para que cesen interferencias y desocupen. Si se niegan, pedimos al juez confirmación de título y, de ser necesario, desalojo. ¿Será público? Lo será, dijo. Los pleitos familiares atraen ruido. Lo manejamos con precisión, no con escándalo. Miré el nombre de Noemí en tinta azul. 40 años. Y los usó todos para enseñarme que la paciencia puede parecer gracia y actuar como acero. Quiero el proceso limpio. Dije, sin amenazas, sin escenas. Solo ley. Es el único que practico. Abrió una carpeta nueva y empezó ya a escribir. Cronograma presento sucesión. En 48 horas. El juzgado fija audiencia inicial en unas semanas. Les daremos notificación formal de desocupación que corre con la ley. No los contactes. Déjame a mí. Anoche llamaron. Dije. Pidió que firmara liberación de herencia para agilizar. La boca de Jacinto se afinó. Agilizar para ellos. No firmes nada que te presenten. Si vuelven a llamar, no discutas. Solo pásamelos. Deslizó una tarjeta. Toma. Guárdala bajo su nombre en tu celular. Cuando suene, verás mi escudo. La guardé en la cartera. ¿Crees que escalará? Creo que perderles parece injusticia a quienes viven de ventaja. Dijo. Espera primero encanto, luego presión, luego mezcla de ambos. Hizo pausa. Si invaden o amenazan, llama primero a la policía, luego a mí. Ya midieron mis paredes con la mirada. Dije, no encontrarán mi corazón ahí. Se permitió la más pequeña sonrisa. Bien. Un paso más. Reunimos todo que pruebe tu vínculo con la casa como ocupante y cónyuge recibos de luz, seguros, correspondencia. No es estrictamente necesario, pero fortalece el relato. A los jueces les gustan historias limpias. Guardé todo. Dije, facturas, pólizas, hasta cartas del ayuntamiento sobre colores de pintura. Noemí bromeaba que estaba casada con nuestro archivero. Pues el archivero acaba de volverse prueba. Nos paramos. Me extendió la mano otra vez. Mañana en la noche te confirmo presentación y fecha preliminar de audiencia. Mientras, quédate en el motel. No regreses solas a la casa. No lo haré, dije. En la puerta agregó señora Marzo. El duelo vuelve imprudentes a los listos. Que el de ellos no te haga reaccionar.
No lo hará. Repetí. He esperado toda la vida para aprender cuándo no hablar. Afuera de su oficina, el calor de la tarde apretaba, pero se sentía menos carga y más peso que podía alzar. Llamé al taxi y le dije al chofer que me llevara de vuelta al ribereño. ¿En el camino? Le mandé a Darío un solo mensaje. Todos los asuntos de la herencia pasan por mi abogado. Luego puse el celular boca abajo y vi pasar las calles. De vuelta en la habitación, guardé bajo llave los documentos de Noemí en mi maleta y puse la tarjeta de Jacinto en la mesita. El número parecía común, pero el espacio a su alrededor cambió de forma. Mañana empezarían las presentaciones y notificaciones. Esa noche terminaría en silencio. Los días siguientes se difuminaron café mañanero del lobby del motel, zumbido de camiones junto al río, la vida ajena filtrándose por paredes de papel. Me repetía que era una sala de espera, no un final. Cada tarde caminaba la media legua hasta el Panteón de Belén. Los robles aún soltaban musgo de la última tormenta, y el aire sabía a sal. Llevaba flores frescas cada vez. Cortando los tallos con mi tarjeta llave del motel, el nombre de Noemí brillaba suave en la placa nueva de bronce. Le quitaba el polvo con la manga. «Me dirías que deje de preocuparme», murmuré. «Pero también que documente todo». Puse su foto en la lápida tomada en nuestro 30 aniversario en Puerto Vallarta. Su cabeza descansaba en mi hombro, ojos entrecerrados de tanto reír. La miré hasta que se me nubló la vista. Luego susurré: «Sigo tu libreto. Amor». Despacio, callada, de regreso en el motel, empecé lo que llamé mi diario legal. Cada página tenía fecha, lista de observaciones y una nota corta en voz de Noemí. Marisol habló otra vez con el contratista. Darío pidió cambiar chapas. Jacinto confirmó presentación de sucesión. Aún sin respuesta, cuando el silencio se alargaba demasiado. Ensayaba en voz alta cómo testificaría, qué tono usaría. No practicaba enojo, practicaba contención. El recepcionista del motel empezó a saludarme por nombre. Todavía esperando ese gran caso. Algo por el estilo, respondía. Por las noches, revisaba la pantalla iluminada del celular. Eran las publicaciones de Marisol las que me atrapaban fotos filtradas de mi sala vacía. Paredes a medio pintar de un gris estéril. La leyenda decía: convirtiendo el viejo lugar de mamá en la casa de nuestros sueños. El pulgar me quedó suspendido sobre el cuadro de comentarios, pero en vez de eso, imprimí en la computadora del lobby. Cada hoja salía tibia. Las apilé en mi carpeta titulada Pruebas, declaraciones públicas. La tercera noche. Llamó Jacinto. «Tenemos confirmación del juzgado», dijo. «Número de expediente asignado. Primera audiencia en un mes». Su calma me estabilizó. «Bien, que crean que no pasa nada. Ese suele ser el mejor movimiento», dijo, el callado. Tras colgar, apagué las luces y me senté en la cama con la segunda carta de Noemí. Solo la había leído una vez. Demasiado cruda entonces. Ahora la desplegué con cuidado. «Cirila, si alguna vez te hacen sentir chiquita, recuerda, la gente se delata cuando cree que ya ganó. No los interrumpas. Deja que la arrogancia haga el trabajo por ti. Me enseñaste que la paciencia no es debilidad. Es fuerza que no ven venir». Su letra se inclinaba al final, la tinta más clara donde la mano le tembló. Leí el párrafo 2 veces más, la habitación volviéndose más callada cada vez. Afuera, una bocina de lancha retumbó en el río, larga y baja. Cerré la carta y la guardé bajo mi diario. Mañana volvería al panteón, no a llorar, sino a pensar. Noemí había trazado el plan. Yo solo lo llevaba adelante. Dejaría que Darío y Marisol decoraran su casa, subieran fotos, jugaran su juego. El río afuera seguía corriendo, lento y constante.
sin reflejar nada y guardando todo bajo su superficie. Apagué la lámpara y me recosté, susurrando a la oscuridad. Que se delaten primero. Jacinto llamó temprano, su voz nítida por el teléfono del motel. «Listo», dijo. «La solicitud de sucesión está presentada y la reclamación de propiedad va adjunta. El actuario la selló esta mañana». Me incorporé, quitándome el sueño de los ojos. ¿Cuánto tardan en enterarse? Para mañana en la tarde, un mensajero les entregará notificación a Darío y a Marisol. Oficialmente. Tú eres la promovente. Legalmente, la casa y la herencia quedan congeladas hasta la audiencia. La palabra congelada sonó misericordiosa. Como agua quieta que ya no se puede robar. ¿Tengo que hacer algo? Sí, dijo Jacinto. Mantén la calma. No les hables directo. La ley ya habla por ti. Tras colgar, me serví café del motel quemado. Amargo. Justo lo que necesitaba. Me paré en la ventana, viendo lanchas arrastrarse por el río. En algún punto más allá del horizonte, mi hijo estaba a punto de descubrir que la casa que reclamaba nunca había sido suya. A media tarde llegó la llamada. El teléfono del motel sonó 1, 2, 3 veces. Insistente, lo dejé sonar hasta la 4ª antes de contestar. «Mamá», escupió la voz de Darío. «Un tipo de traje acaba de darme una citación. ¡Una citación! Mamá, los vecinos vieron». «Entonces sabrán que te notificaron como corresponde». Dije, «No puedes demandar a tu propia familia». «No estoy demandando a mi familia», dije, voz firme. «Estoy reclamando lo que mi esposa construyó. Lo que me dejó a mí». Hubo pausa, tan callada que oí su respiración. Luego la risa filosa. «¿Crees que un juez te va a dar todo? Esa casa vieja estaba así a nombre de ella. No al tuyo. Tú no tienes nada sin mí». Casi sonreí. «Entonces no tienes nada que perder». «¿Verdad?», exhaló fuerte. «Nos vas a arrastrar a este circo porque... plata que nunca gastarás. Una casa que ni mantener puedes. Viví ahí 40 años. Dije, puedo con otros 40. Te estás haciendo el ridículo. Marisol dice que no estás bien. Dile a Marisol que la ley lo determinará». Corté. Intentó otra vez. Pero colgué. El silencio después fue tan hondo que oí el zumbido del aire acondicionado y mi propio pulso estabilizándose. Media hora después llamó Jacinto. «Ya les entregaron. El actuario dijo que tu hijo intentó discutir en la puerta. Es común. Yo oí su discusión en vivo». Dije, «Bien, déjalo que se desgañite. Cuanto más ruido haga, tú más serena. Puedo con eso. Tu audiencia preliminar es el 10 de marzo a las 9. Yo me encargo de los escritos y la apertura. Tú solo asistes, nada más». Le agradecí y colgué. Luego tomé el calendario de pared del motel, el de la foto borrosa del puente de las damas, y circulé el 10 de marzo en rojo. El círculo parecía tímido, pero significaba que el mundo estaba por inclinarse. Antes de dormir llamé al lobby. «Pueden extender mi cuarto hasta marzo, mismo precio», dijo el recepcionista. «Va a quedarse mucho lo suficiente para terminar algo que nunca debió empezar». El aire nocturno olía a lluvia. Dejé la ventana abierta y me recosté en el colchón duro, mirando el círculo rojo en la pared. Toda mi vida creí que el amor era resistencia callada. Ahora aprendí a que también podía ser plantarse sola. La línea entre justicia y amor. Nunca y la Saptitónica había sido tan delgada. La tormenta llegó justo después del atardecer, convirtiendo el río en una sábana gris de ruido. Yo estaba junto a la ventana del motel, releyendo la notificación judicial, cuando mi celular se iluminó con el nombre de Darío. Por un largo minuto lo dejé sonar. Luego contesté. «¿Mamá?» Su voz era suave, cuidadosa. Yo no debí decir lo que dije. Afuera,
Un trueno reventó sobre el puente. Oí la lluvia también en su lado de la línea. He estado pensando, siguió, en ti, en mamá. No deberíamos pelear así. Tal vez podamos hablar. Solo cena, sin abogados, solo familia. ¿Dónde? Pregunté. En la casa, dijo rápido, como temiendo un no. Yo cocino. Hablamos. Por favor, mamá. Es lo que mamá hubiera querido. El nombre de Noemí en su boca sonaba a invasión. Aún así, acepté. Mañana a las 7. Tras colgar, llamé a Jacinto. Contestó al primer timbre. Déjame adivinar, dijo. ¿Te invitó a cenar? Sí. Jacinto suspiró. Te está cebando. Pedirán tu firma, sea acuerdo o liberación. Quieren pintarte cooperativa antes de la audiencia. Lo sé. Entonces ve si quieres. Dijo. Pero no lleves nada que firmar y no des nada que usar. Déjalos hablar. La lluvia se afinó en neblina para la mañana. Al caer la tarde, me puse el mismo abrigo oscuro del velorio de Noemí. Todavía olía leve a cedro y a su perfume. La casa en la calle de Hidalgo parecía más chica de lo que recordaba. Despojada de su calor. Por la ventana vi cortinas nuevas. Pintura nueva al gusto de Marisol. Estéril y cauto. Darío abrió antes de que tocara. «¿Te ves cansada?», dijo. «Largo camino vivo a 12 minutos», dije. Rió ligero. «Cierto. Pasa». La mesa del comedor estaba puesta para 3. Luz de vela suave contra la madera pulida. Marisol sirvió vino sin preguntar. «Seguro nos odias», dijo. Sonrisa delgada. «No odio», dije. «Es ineficiente». Darío carraspeó. «Mamá, no empecemos así. Vinimos a buscar paz. Siempre creíste en la justicia. Tal vez podamos terminar esto antes de que se ponga peor». Deslizó una carpeta sobre la mesa. No la toqué. «¿Qué es?», pregunté. «Solo papeles», dijo. «Un reconocimiento de que dejarás transferir la casa una vez termine la sucesión. Todo queda en familia. Sin juzgado. Sin escándalo». Marisol se inclinó. «Tendrías tus ahorros». «Claro. Darío solo pide estabilidad. Para su futuro». «Su futuro se construyó sobre el mío», dije bajito. «Y sobre el de Noemí». Ella se aseguró. Se tensó. «¿Entonces prefieres que esto sea público? ¿Arrastrar a tu propio hijo por los juzgados?» «No arrastro a nadie». «Tú caminaste solo». La vela titubeó cuando el viento apretó las ventanas. La casa crujió. Huesos viejos recordando quién la amó primero. Darío exhaló cortante. «Has cambiado», dijo. «Antes te importaba la familia. Sigo importándome», dije. «Por eso lo hago bien. La ley es el único idioma que nos queda». Marisol se levantó. La silla raspando fuerte el piso. «Te vas a arrepentir, Cirila. Cuando esto acabe y estés sola con tus papelitos, te vas a arrepentir». Me levanté también. «Tal vez, pero prefiero arrepentirme de mi soledad que de mi silencio». Ninguno me siguió a la puerta. La lluvia había vuelto cuando llegué al porche. Me empapó el abrigo. Fría y limpia. Caminé al coche. Encendí el motor y no miré las ventanas iluminadas atrás. El camino brillaba adelante, plateado por la lluvia. De esos que tomas cuando familia deja de significar refugio y empiezas a significar supervivencia. Jacinto me recibió en las escalinatas del juzgado. Corbata bien sujeta contra el viento. «Respira», dijo. Presentamos. Nos sentamos. Escuchamos. Adentro. La sala era más chica de lo que esperaba. El actuario llamó el caso. La jueza Serafina Beltrán tomó el estrado. Mirada clara e indescifrable. Jacinto se levantó. «Su señoría. Promovente Cirila Marzo, viuda de Noemí Vale. Solicitamos validación de testamento y confirmación de título». Darío y Marisol se acomodaron detrás de su abogado. Un joven que no paraba de revolver papeles como si el ruido hiciera mejor argumento. Darío me miró como si le hubiera robado algo de las manos. Jacinto empezó con hechos.
Prueba A. Última voluntad de Noemí Vale. Ejecutada y notariada. Prueba B. Escritura que muestra título exclusivo de la residencia en Guadalajara, a nombre de la causante antes del matrimonio. Prueba C. Estados de cuenta y designaciones de transferencia por fallecimiento de bienes identificados como separados. Todo legado ahí en la promovente. La jueza asintió una vez. Abogado de los demandados. El joven se levantó. Su señoría, sostenemos que la relación conyugal y décadas de cohabitación crearon interés equitativo para mi cliente, hijo de la causante y su cónyuge. Jacinto no titubeó. El derecho mexicano no convierte bienes heredados en conyugales sin mezcla intencional o convenio escrito. Aquí no hay. La jueza Beltrán miró el testamento. Luego a nosotros, señora Marzo. Leí su declaración. ¿Desea agregar algo? Me puse de pie. Solo que mi esposa fue deliberada. Dije. Mantuvo su herencia separada porque creía que el amor no debía depender de cuentas. La jueza inclinó la cabeza. Gracias. Darío susurró fuerte a su abogado. Luego soltó. Ella nunca lo ganó. La sala se congeló. La voz de la jueza se endureció. Señor, no interrumpirá este procedimiento. La herencia no es salario. Es transferencia legal de bienes de la causante. Siéntese. Se sentó. Mandíbula tensa. La mano de Marisol quedó en su antebrazo como advertencia. Jacinto siguió. También presentamos publicaciones impresas de la demandada Marisol Vale, reclamando control actual de la residencia y anunciando remodelaciones. Dichas declaraciones se hicieron después del fallecimiento y antes de cualquier autoridad legal. La jueza se volvió al joven abogado. Abogado, impugna la autenticidad de las publicaciones. Tragó saliva. No, su señoría. Pero argumentamos que reflejan duelo. No posesión. El duelo no autoriza entrada, alteración ni desalojo, dijo ella. Jacinto cerró la carpeta. La promovente solicita validación del testamento. Confirmación de que la residencia en Guadalajara y cuentas listadas pertenecen a la señora Marzo. Y orden de desocupación en plazo razonable. La jueza se recostó, revisando las páginas una última vez. Cuando habló, fue medida, casi suave. El testamento es válido. La escritura muestra título exclusivo en la causante. No hay evidencia de mezcla o conyugalización que convirtiera los bienes en patrimonio conyugal. Se confirma que todos los bienes separados identificados pasan a la promovente. Señora Marzo, respecto a la residencia, los demandados desocuparán en 60 días. Si no lo hacen, la promovente podrá solicitar desalojo. Darío se medio levantó otra vez. Marisol lo jaló. Miró la mesa como si lo hubiera traicionado. El mazo cayó una vez. Así se ordena, dijo la jueza Beltrán. Jacinto tocó mi manga. Gesto breve y firme. Hoy terminamos, susurró. En el pasillo. Reporteros surgieron de la nada. Alguien gritó mi nombre. Otro acercó un celular a mi cara. Señora Marzo, tiene declaración. Es cierto que su esposa ocultó una fortuna flash tras flash. Me cegó. Jacinto se puso entre nosotros. Sin comentarios, dijo. Respeten la privacidad de nuestra cliente. Avanzamos por la luz como nadando en agua baja. Darío se abrió paso entre la gente y me alcanzó antes de que el ministerial lo detuviera. ¿Pudiste repartirlo?, dijo, voz baja y temblorosa. Pudiste hacer esto fácil. Intenté hacer nuestra vida fácil. Respondí. Tú elegiste otro camino. 60 días, rió una vez, sin humor. ¿Crees que me voy porque una jueza lo dijo? El tono de Jacinto se enfrió. Cumplirás la orden. Darío se acercó tanto que conté las líneas nuevas junto a sus ojos. No has ganado. Solo compraste tiempo. Marisol lo jaló por la muñeca.
Aquí no, siseó. No en cámaras. Se dieron la vuelta. Su abogado siguiéndolos con una pila de expedientes abrazada al pecho como escudo. Afuera, el aire se sentía claro y delgado. Jacinto me acompañó a la acera. Se permite alivio, dijo. Pero callado. Quienes pierden este tipo de fallo rara vez lo aceptan con gracia. Lo sé, dije. Noemí también lo sabía. Redactaremos notificación de desocupación que refleje la sentencia. Si cumplen, bien. Si no, los siguientes pasos son mecánicos. Miró su reloj. Descansa. Yo manejo la correspondencia. Un fotógrafo gritó mi nombre otra vez. Mantuve la cara al frente. Las lágrimas amenazaron, pero las rechacé. Vendrían después, donde nadie las convirtiera en titular. En la puerta del taxi, miré una vez las columnas del juzgado. Luego la calle donde Darío había desaparecido. Jacinto alzó la mano en despedida. Asentí y subí. El chofer me miró por el retrovisor. ¿A casa? Aún no, dije. Al motel ribereño. Por favor. Arrancó. Apoyé la palma sobre el sitio del abrigo donde descansaba la carta de Noemí. Papel tibio contra mi pecho. Y me quedé en el espacio callado, entre una sentencia ganada y la pelea que seguiría. El sobre llegó un martes, entregado en mano por un mensajero con sonrisa de disculpa. Supe antes de abrirlo que Darío no había terminado. Adentro había 30 páginas de acusación, selladas y presentadas. Contrademanda de los demandados por incompetencia e incapacidad mental. El lenguaje era clínico, inestabilidad emocional, desorientación postduelo, preocupación por autoabandono. Al pie de los párrafos, su abogado garabateó la línea conocida, alivio solicitado. Revocación del control de la promovente sobre activos de la herencia. Leí cada palabra 2 veces. Mi pulso se mantuvo parejo. En el lobby del motel, el recepcionista veía un programa de chismes. Otra carta, señora Marzo. Sí, dije, solo más ruido. En mi cuarto. Puse los papeles en la cama junto a la foto de Noemí y marqué a Jacinto. Contestó con su calma de siempre. Déjame adivinar, llegó la contrademanda. Sí, dije, me llaman inestable. Leí su borrador. Respondió. Argumentan que el duelo afectó tu capacidad de administrar bienes. Es débil, pero fuerza evaluación. ¿Psicológica? Sí. Un perito designado por el juzgado hará evaluación de capacidad. Es procedimiento estándar. Respiré lento. Entonces dejemos que prueben compostura. Exacto. Y recuerda, la verdad deja mejores huellas que la actuación. Esa noche no pude dormir. La lluvia golpeaba suave la ventana. Imaginé a Darío y Marisol sentados con su abogado, planeando cada palabra, eligiendo testigos que describieran a la mujer que querían que viera el juzgado. Para la mañana supe que no esperaría mucho. A las 9 llamó Jacinto otra vez. Presentaron declaraciones juradas. Una de una vecina que dice que has estado deambulando por las calles, hablando sola. Casi me reí. Solo he deambulado al panteón. Lo sé, dijo. La testigo es amiga de Marisol. La contrainterrogaremos después. Pero muestra su dirección ataque al carácter. Bien, dije. Significa que se les acaba la ley. 2 días después recibí carta cortés del juzgado. Evaluación obligatoria programada. Doctora Prudencia. Perito clínico certificado. Jacinto insistió en acompañarme. Pero fui sola. La oficina de la doctora Prudencia olía a limón y silencio. Me saludó con apretón suave. Esto no es interrogatorio, dijo. Solo plática. Piénsalo como prueba de claridad. Durante 1 hora preguntó fechas, números, eventos. Los recordé todos. Diagnóstico de Noemí. Su último cheque firmado en agosto. El día que Darío cambió las chapas. Recité direcciones, números de cuenta,
hasta la marca de la máquina de escribir de Jacinto. A la mitad, sonrió leve. Usted trabajó en leyes. Auxiliar 20 años. Dije. Aprendí que los detalles no mienten. Al final, dejó la pluma. Está orientada, articulada y racional, dijo. Así lo reportaré. Gracias. Doctora, al volver al motel, esperaba un mensaje de voz de Darío. Espero que estés contenta, dijo, metiendo extraños en asuntos de familia, ensuciando la memoria de mamá. Su voz se quebró leve. ¿Necesitas ayuda? Mamá, todos lo ven menos tú. Borré el mensaje. Luego abrí mi cuaderno y anoté fecha, hora y palabras exactas. La documentación era mi armadura ahora. 1 hora después llamé a Jacinto. Están jugando emoción, dije. Lo siguiente será lástima. Río suave. Entonces tú mantén la firmeza. A los jueces no les gusta el melodrama. Déjalos agotarse. Lo haré, dije. Verán lo que es compostura. Afuera. La lluvia había parado. Me paré en la ventana, viendo las últimas gotas resbalar por el vidrio, atrapando la luz antes de desaparecer. Cada ataque que lanzaban me decía lo mismo, tenían miedo. Y el miedo, cuando habla, nunca suena a razón. La clínica era silenciosa. Paredes blancas y luz suave para calmar nervios. Me senté en un sillón de piel frente al lado que Sira, Prudencia, la misma de la primera entrevista. Sonrió cortés, carpeta en mano. ¿Lista para empezar?, preguntó. Tan lista como estaré, dije. Empezó con plática ligera qué día era, la hora, el nombre del gobernador actual. Luego patrones, números, palabras para recordar. Repetí cada lista sin pausa. Excelente, dijo, anotando. Ahora secuencias lógicas. ¿Qué sigue 2, 4, 8, 16? Respondí. Doblar es predecible. La gente no. Sus ojos se alzaron. Le gusta la precisión. Me gusta la verdad que no se puede torcer, dije. Asintió despacio. Está muy serena, señora Marzo. La mayoría en su situación, con litigio familiar, mostraría más agitación. Guardo eso para cuando sirve. La pluma se detuvo. Su experiencia fue legal. ¿Verdad, auxiliar? 20 años, dije. Aprendí a hablar bajito mientras me subestimaban. Al terminar la prueba, dobló sus notas con cuidado. Es lúcida, lógica y emocionalmente estable. Así lo reportaré. Gracias, dije. ¿Puedo preguntar algo fuera de registro?, dijo. ¿Por qué hacerlo sola? Porque si dejo que otros me defiendan, dirán que me entrenaron. Respondí. Así, cada palabra es mía. Sonrió leve. Entonces le deseo fuerza. Al salir, el atardecer se había vuelto lluvia. Conduje de regreso al ribereño. Faros cortando la niebla. El cuerpo me dolía de cansancio. Pero adentro había algo más filoso: satisfacción. Había resistido bajo escrutinio. Estacioné junto a la escalera, tomé mi carpeta y caminé a mi cuarto. Entonces la vi. Marisol, parada junto a la máquina expendedora, paraguas cerrado, agua goteando de su cabello. Buenas noches, señora Marzo, dijo. O ahora la llamo demandante. No paré. Es tarde. Marisol se puso en mi camino. Has armado un desastre. Darío no duerme. El banco lo llama por sus cuentas. Podrías terminar todo esto. Seguro sobrevivirá, dije. Su sonrisa fue delgada. No estás tan firme como crees. La gente habla, ¿sabes? De la viuda sola en un motel barato, hablando consigo misma. Saqué mi celular. Encendí la grabadora y la dejé colgando a mi lado. Sigue hablando, dije. Eres muy buena. Parpadeó, confundida. ¿Qué haces? Protegerme. Su tono se endureció. Eres cruel, fingiendo que esto es justicia. Es venganza. Admítelo. La miré fijo. No. Marisol, la venganza es sucia.
Esto es disciplina. Por un instante no se movió. Luego giró brusca y caminó bajo la lluvia, tacones chapoteando el asfalto roto. Esperé a que su coche desapareciera antes de parar la grabación. Me temblaban las manos. No de miedo, sino de la adrenalina de la claridad. En el cuarto, envié el audio a Jacinto con una línea. Cruzaron la raya. El celular vibró un minuto después. Su respuesta fue simple. Bien, ahora es prueba. Me senté junto a la ventana, oyendo la tormenta. La lluvia contra el vidrio sonaba a aplausos lejanos, contenidos, pero ganados. La sala se sentía más fría esta vez. Menos reporteros, menos murmullos. Todos sabían que esto era el fin de algo. Jacinto se inclinó. Silencio. Murmuró. Ya tenemos la verdad registrada. Del otro lado del pasillo, Darío estaba rígido junto a Marisol. Su abogado revolvía papeles con manos inseguras. La testigo falsa, una tal Trini, amiga de Marisol, estaba cerca del frente, tamborileando uñas en la barandilla. La jueza Serafina Beltrán entró. Mazo cayendo una vez. Reanudamos para tratar la contrademanda por presunta incompetencia de la promovente. El joven abogado se levantó. Su señoría, tenemos testimonio jurado de una vecina que observó conducta errática consistente con deterioro mental. Jacinto interrumpió. Sereno pero cortante. Su señoría, solicitamos desestimar a esa testigo. La ceja de la jueza se alzó. ¿Motivo? Jacinto abrió carpeta y levantó una hoja. Prueba 7. La testigo, señora Trini Gámez, es conocida personal de la demandada Marisol Vale. Mensajes de texto obtenidos en descubrimiento indican que le prometieron pago por su declaración. 200 pesos, para ser exactos. La sala se agitó. Trini se quedó helada. El tono de la jueza se agudizó. ¿Es cierto, señora Gámez? La voz de Trini se quebró. Dijo que era solo para gasolina. La jueza alzó la mano. Está bajo juramento. ¿Aceptó dinero por testificar? Trini miró su regazo. Sí, su señoría. Jacinto asintió una vez, casi triste. Tenemos el recibo. La jueza se volvió al abogado de Darío. ¿Desea continuar? Tragó saliva. No, su señoría. Entonces la contrademanda se desestima con perjuicio. Dijo. Jacinto no había terminado. Entregó un pequeño USB al ministerial. También tenemos grabación de audio, tomada por mi cliente hace 2 noches, relevante al tema de hostigamiento. El archivo sonó por los altavoces de la sala. La voz de Marisol llenó el aire. Filosa, venenosa. Podrías terminar todo esto. No estás tan firme como crees. La gente habla de la viuda que se susurra sola. La cara de la jueza se endureció. ¿Fue usted, señora Vale? El silencio de Marisol fue respuesta. La jueza Beltrán ajustó sus lentes. El tribunal determina que los demandados incurrieron en intimidación deliberada y litigio de mala fe. El desalojo será inmediato. Tienen 72 horas para desocupar. Además, se impone multa por desacato de 15.000 pesos por presentación de testimonio falso. Darío se levantó tan de golpe que su silla cayó. No pueden quitarnos nuestra casa. Ustedes la están dejando. Siéntese, dijo la jueza. Avanzó, pero el ministerial lo tomó del brazo antes de llegar a mí. Papeles volaron, su voz irrompiéndose entre súplica y furia. No entienden. Ella nos manipula a todos. El mazo cayó 2 veces. Basta, dijo la jueza. Audiencia concluida. El ministerial lo guió de vuelta a su asiento. Marisol me miró como si vieras a una extraña. Labios pálidos, temblando. Jacinto recogió nuestros papeles en silencio. Lo hiciste bien, dijo. No dijiste nada. Y eso lo dijo todo. Asentí, ojos fijos en el piso mientras la sala se vaciaba. Mis manos firmes,
Mi respiración pareja. Afuera, el cielo sobre el Parque Juárez estaba pálido y sin nubes. Reporteros gritaron otra vez, flashes iluminando mi cara. Pero pasé sin palabra. Jacinto llamó un taxi. «Victoria», dijo suave. «Justicia», corregí. Sonrió leve. «A veces son lo mismo». Cuando el taxi arrancó, miré atrás hacia las puertas del juzgado. Darío estaba ahí, inmóvil, viéndome ir. Volví la mirada al frente. La ley había hablado. Y el silencio, al fin, había ganado. Jacinto insistió en acompañarme de regreso. Pero le dije que no. «Hay sitios que hay que entrar sola», dije. La llave giró en la chapa con un sonido que apenas reconocí. La casa olía distinto sin aceite de limón, sin flores, sin vida. Solo polvo y rastro leve de pintura. Mis zapatos resonaron en las duelas al entrar. Todas las paredes estaban desnudas. Las fotos, nuestro retrato de bodas, los paisajes de Noemí, Darío de niño, todo desaparecido. Hasta las varillas de cortinas las habían quitado. La luz entraba cruda por las ventanas vacías. La sala se sentía más grande, como el duelo cuando no tiene dónde sentarse. Llamé suave. «Hola», pero claro. Nadie respondió. La cocina era peor. Los gabinetes bostezaban abiertos, vacíos salvo por un plato desportillado dejado como insulto. En la barra, una nota doblada esperaba. Letra apresurada de Darío. Nos fuimos. Sin firma, sin explicación. Solo el eco de la definitividad. Me quedé ahí un largo rato antes de moverme otra vez. Al abrir el gabinete bajo el fregadero, algo blanco brilló entre los trapos de limpieza. Metí la mano y saqué los pedazos de una taza rota. De la vajilla favorita de porcelana de Noemí, la que trajo de España hace décadas. Seguí una grieta en el fragmento más grande. El borde dorado se había partido limpio en dos. La última vez que usamos esas tazas, estábamos en esta misma cocina. Darío acababa de anunciar su compromiso. Noemí rió. Sirvió té a todos y me susurró. Demasiado orgulloso. Pero sigue siendo nuestro. Guardé ese recuerdo como antes guardaba su mano con cuidado, temiendo que se desvaneciera si parpadeaba mucho. La puerta del refri estaba abierta, zumbando sola. Las repisas de la despensa desnudas. Hasta el tapete junto a la estufa, el favorito de Noemí, tejido a mano con lirios azules. Se lo habían llevado. Me recargué en la barra, sintiendo el dolor subir del pecho a la garganta. Mi casa seguía en pie, pero todo lo que la hacía hogar ya se lo habían llevado. Un crujido atrás me hizo volver. Una vecina, la señora Roque de enfrente, estaba dudosa en la puerta trasera. «Vi el camión de mudanza anoche», dijo. «No sabía que venías hoy». «Yo tampoco», dije. Miró la habitación saqueada. Se llevaron casi todo, hasta las cortinas. Me di cuenta. Pareció querer decir más, pero no. En vez de eso, me palmeó el hombro suave. «Eres más fuerte de lo que creen. Cirila, cuando se fue...» Cerré con llave tras ella y me senté en el piso junto a la barra. Los azulejos estaban fríos. Puse los pedazos de taza frente a mí, encajando dos fragmentos como rompecabezas. Ya no calzaban. Las líneas de fractura se negaban a esconderse. En algún lugar afuera, un pájaro cantó, débil, fuera de temporada. Cerré los ojos y escuché. Por primera vez desde la audiencia, me permití llorar. No el llanto callado que se esconde en la garganta, lágrimas de verdad, hondas y temblorosas. Me hundí al piso, manos apretando el marco, como sosteniendo la frontera entre lo que fue y lo que aún era, cuando las lágrimas aflojaron. Susurré, «Tú también», al silencio que había reemplazado nuestra vida. Luego recogí la porcelana rota en mis manos. La apreté al pecho y me quedé quieta hasta que la luz se apagó.
A la mañana siguiente regresé a la casa con escoba y cubeta. No con nostalgia. El silencio adentro había cambiado, ya no acusaba. Simplemente esperaba. Arreglé lo que pude, parchó una grieta en el yeso. Ajustó la bisagra del gabinete. Barrió la película de polvo que dejaron los mudanceros. No me molesté en poner cortinas ni fotos. Solo quería que luciera honesta, no vestida para la nostalgia. Cuando terminé, llamé a Isela, vieja amiga de mis días en el juzgado que ahora vendía propiedades en el centro histórico. Llegó esa misma tarde. Tacones resonando en el porche. «No me dijiste que era esta casa», dijo, ojos grandes al entrar. «No quería tour», respondí. «Quiero venderla». Pasó los dedos por el pasamanos, tasando en silencio. «Podría sacar 1.200.000, tal vez más. Los huesos son buenos. No quiero más. Quiero limpio». Me estudió un momento. Sin escenografía, sin fantasmas tampoco. Sonrió leve. Entonces la enlistamos tal cual. Las casas honestas se venden más rápido que las pintadas. 2 semanas después llamó otra vez. «Círila, mejor siéntate. Tenemos oferta en efectivo 1.200.000 pesos, sin condiciones». Cerré los ojos y solté un suspiro lento. «Acéptala». «¿Nada más?», preguntó. «Sin contraoferta». La paz no necesita subasta. El cierre fue rápido. Firmé los documentos con una pluma que me prestó Jacinto. Cuando entregué la última hoja al notario, mi mano no tembló. Esa noche volví a empacar mis 3 cajas, una con las cartas de Noemí, una con el diario y papeles del juzgado, una con ropa suficiente para viajar. Todo lo demás se quedó. A la mañana siguiente apareció el primer titular en Línea Viuda. Gana batalla por herencia. Familia destrozada por mansión en Guadalajara. Para la tarde, las noticias locales lo retomaron. Usaron una foto vieja de Noemí en su taller y la llamaron pintora reservada convertida en matriarca. Y se la llamó para advertir. Lo hacen sonar cruel, como si hubieras disfrutado la pelea. «Déjalos», dije. Ellos leen titulares. Yo leo silencio. Apagué el celular y caminé por las habitaciones vacías una última vez. Cada eco sonaba menos a pérdida y más a liberación. En la puerta principal, me detuve y miré atrás. La luz del pasillo se alargaba en las duelas, delgada y pálida, la misma que caía sobre nosotras cuando Noemí pintaba por las mañanas. Susurré. Tenía razón. Algunas paredes no se guardan. Se usan para terminar historias. Afuera. Isela esperaba junto a su coche. «Lo lograste», dijo. «La mayoría se aferra. He aprendido que soltar es su propia forma de poseer», dije. Sonrió. «¿Y ahora qué?» «Aún no sé. Tal vez el mar. Tal vez silencio». Asintió, respetando la respuesta. «Llámame si alguna vez quieres comprar otra vez». Reí suave. Creo que ya tuve mi dosis de propiedades. Cargamos mis 3 cajas en la cajuela de su coche y manejamos al almacén junto al río. El empleado me dio una llave pequeña de latón y un recibo en papel. «Unidad 12», dijo. Guardé la llave en el bolsillo. 12, repetí, gustándome el peso del número. Cuando Isela me dejó de nuevo en el motel, me abrazó rápido antes de irse. Me quedé en la banqueta mientras su coche se perdía en la carretera. El aire nocturno era tibio, lleno del canto de grillos. Por primera vez en meses, no me sentía rodeada de ecos, solo de espacio. El pasado ya no era una casa, era solo una historia que había llegado a su última dirección. El camino a la costa nayarita se sintió más largo de lo debido. La carretera serpenteaba entre manglares y salitrales, el aire volviéndose más suave conforme me acercaba al mar. Llevé el sobre de Noemí en el asiento del copiloto, el mismo que empezó todo esto. Adentro estaban las llaves y el código escrito en su letra ondulada.
El GPS terminó en un camino angosto flanqueado de palmitas. Lo seguí hasta que el asfalto cedió ante una duna. Más allá se alzaba una villa baja de piedra pálida, escondida tras jazmines silvestres y pastos retorcidos por el viento. Por un momento me quedé en el coche, manos en el volante, incapaz de moverme. Luego bajé. El viento olía a sal y lluvia. El portón estaba cerrado, pero la llave de latón encajó perfecto. La puerta de la villa se abrió con un clic suave, sin alarma, sin eco de abandono, solo quietud, como si alguien se hubiera ido hace un instante y esperara volver. Claro que esconderías belleza. Susurré, adentro. El aire traía rastro leve de trementina y aceite de lavanda. Las paredes eran blancas, de esas que abrazan la luz en vez de rechazarla. A un lado se extendía un taller de pintura caballetes, pinceles y cajones abiertos con tubos de óleo. Todo en formación callada. Cada lienzo brillaba. La mano de Noemí estaba en todas partes, cielos demasiado vivos para ser reales. Mares temblando como aliento. Las mismas pinceladas que yo veía cuando ella tarareaba bajito. Pero estos cuadros eran distintos. No eran para galerías. Eran íntimos ventanas a la paz que había construido cuando yo no miraba. Pasé los dedos por un frasco pequeño de pinceles. Seguían suaves, cerdas levemente manchadas de azul. En una mesa cercana había un montón de cartas atadas con hilo rojo. La de arriba decía simplemente: «Para ti, cuando encuentres este lugar». Me senté antes de abrirla. «Cirila, si estás aquí, significa que al fin soltaste el ruido. Esta villa nunca fue secreto de propiedad, fue promesa de descanso. La compré después de mi primer diagnóstico. No para esconder dinero, sino para construir un espacio que te recordara respirar cuando yo no pudiera. Sé que intentarás convertir esto en otra obligación, otra prueba de valía. No lo hagas. Esta es la parte del amor que no te pide nada. Sigue viviendo». Apreté la hoja al pecho, las palabras calentándose bajo mi palma. Al levantarme, mis ojos dieron con un lienzo grande cubierto junto a la pared trasera. Una etiqueta colgaba del paño. «Para Cirila. Sigue viviendo». Dudé antes de levantar la sábana. Era un autorretrato de nosotras. Noemí de pie en la orilla, viento en su mascada, y yo sentadas a su lado, cabeza vuelta al horizonte. El mar detrás brillaba con la misma luz que el de verdad afuera de la ventana. Las pinceladas estaban vivas, sin pulir, llenas de movimiento. Parecía que nos había pintado en continuación, no en recuerdo. Por primera vez desde su velorio. Lloré. No el llanto callado que se traga lágrimas de verdad, hondas y temblorosas. Me dejé caer al piso, manos apretando el marco, como sosteniendo la frontera entre lo que fue y lo que aún era. Cuando las lágrimas aflojaron, apagué las luces y abrí las puertas corredizas al terraza. El océano se extendía abajo, calmado e infinito. Susurré: «Siempre pensaste más adelante de lo que yo veía». El viento entró al cuarto, alzando las cortinas y rozando el borde del lienzo como caricia. El sonido del mar llenó el espacio donde había estado el duelo. Lo aspiré lento, deliberado, vivo. La paz, entendí, no era algo que me dejó. Era algo en lo que tenía que entrar. Un respiro a la vez. El mensaje llegó justo después del amanecer. No había revisado el buzón en semanas, pero esa mañana la luz del laptop parpadeó como pulso que no podía ignorar. Era de Darío. Asunto. Lo siento. Dudé antes de abrir. Las palabras se desplegaron lentas, como la culpa cuando al fin deja de fingir. «Mamá, no sé por dónde empezar. Lo perdimos todo. Las cuentas, los proyectos de Marisol, todo. Creí que estaba arreglando las cosas, pero las empeoré.
Tenías razón con la casa, el testamento, todo. Sé que no me debes nada, pero quería que supieras que ahora lo veo. Lo entiendo. Echo de menos a mamá todos los días. La veo en cada error que cometo. Te veo a ti también. Lo siento. Darío. Lo leí 3 veces, buscando enojo dentro de mí y encontrando solo cansancio. El océano afuera murmuraba contra las rocas, suave y constante. Abrí una ventana de respuesta en blanco y miré el cursor. Las palabras salieron fáciles al principio. Darío, me alegra que al fin entiendas. Ojalá hubiera sido distinto. Tu madre quería paz para ti, pero la paz no sobrevive donde vive el orgullo. Espero que encuentres algo, donde quiera que termines. Luego paré. Mis manos quedaron suspendidas sobre el teclado. La voz de Noemí flotó en mi memoria, clara como la primera vez que lo dijo. Perdona, pero no invites de vuelta lo que te daña. Me quedé ahí mucho rato, mirando el mar por la ventana abierta. El cursor parpadeaba como respiración apareciendo, desapareciendo, esperando. Borré el mensaje palabra por palabra, hasta que la pantalla quedó en blanco. Otra vez. Luego abrí la última carta de Noemí, la que dejó doblada dentro de un libro de poemas en la mesita. Sentirás culpa por ser fuerte. Siempre lo hiciste. Pero la fuerza no es crueldad, Cirila. Es lo que evita que el amor se pudra. Si algún día te busca, perdónalo en silencio. Eso es todo lo que necesita. Aunque nunca lo oiga, pasé los dedos por el borde del papel, sintiendo la leve textura de su letra presionada. Había escrito esas líneas años antes de que supiéramos cuánto pesarían. La villa estaba callada salvo por el zumbido bajo del ventilador de techo. Afuera. Una gaviota gritó, aguda y breve. Luego se perdió en el sonido de la marea. Cerré el laptop con suavidad. Las palabras no enviadas quedaron ahí, suspendidas entre misericordia y límite. Después preparé café. Serví 2 tazas por costumbre y puse una junto a la silla vacía frente a mí. El vapor subía en la luz mañanera. Noemí, susurré. Al fin dijo, lo siento. Las olas respondieron en su ritmo paciente, como recordándome que hasta el mar borra sus bordes y los vuelve a dibujar cada día. Alcé mi taza y miré al horizonte, donde el agua se encontraba con el cielo en una línea delgada y permisiva. El correo se quedó en borradores. Intacto mi respuesta, escrita en silencio. La carta de Jacinto llegó un jueves. El sobre era delgado, su letra impecable como siempre. Adentro una línea tecleada sobre su firma. Darío solicita reunión de 30 minutos. Sin exigencias, sin abogados. Dice que solo quiere hablar. Por 2 días la miré fijo antes de decidir. La tercera mañana le envié a Jacinto una sola respuesta. Dile que le doy 30 minutos, ni uno más. El café en la calle de la Bahía era terreno neutral público, corriente y seguro. Llegué temprano. Elegí mesa junto a la ventana y pedí té. El mesero rellenó mi taza 2 veces antes de que apareciera. Darío entró callado, más flaco de lo que recordaba. Traje una talla grande. Se detuvo al verme. Luego se sentó sin esperar invitación. Por un momento ninguno habló. «¿Te ves bien?», dijo al fin, voz ronca. «Lo estoy», respondí. Se frotó las manos. Tic nervioso de la infancia. «Marisol se fue», dijo. «Después de la audiencia. Las deudas nos alcanzaron. La casa se vendió el mes pasado». «Me enteré», dije suave. «Espero que estés saliendo adelante. Estoy intentando». Me miró entonces. «De verdad, vine a disculparme. No por el dinero. Por lo que me convertí. Por cómo te traté. No puedo explicarlo sin sonar más pequeño de lo que ya soy. Entonces, no expliques», dije. Asintió. Ojos brillosos. Pensé que fuerza era control.
Pero mamá, Noemi, construyó todo desde el cuidado. Yo lo arruiné. Ahora lo veo. Quise que encontrara su propio camino, no que heredara el de ella. Exhaló lento. Lo sé. Perdí todo persiguiendo lo que no era mío. Y cuando vi lo que hiciste en el juzgado, qué serena estabas. Entendí que no peleabas contra mí. Protegía su recuerdo. Protegía el mío también, dije. Las dos necesitábamos sobrevivir a su ausencia. Solo elegimos armas distintas. Bajó la cabeza. No espero perdón. Ya te lo di, dije. Pero vive a distancia. Parpadeó, tragando fuerte. Me lo merezco. El reloj sobre la barra tic-tac suave. Único sonido entre nosotros. Saqué de mi bolsa algo y lo puse en la mesa. La llave pequeña de latón de la casa en Guadalajara. Ya no la necesito, dije. Guárdala si quieres. Ya no abre puertas. Solo recuerdos. La miró fijo. Luego asintió. Gracias. Me levanté, recogiendo mi abrigo. Tus 30 minutos terminaron. Se levantó también. ¿Volveré a verte? Lo miré. Suave pero segura. Cuando hayas construido tu propia paz. No antes. Me vio salir. Afuera. La calle bullía de turistas y tráfico. La vida avanzando sin esperar a ninguno de los dos. En la esquina, volteé una vez. Por el vidrio lo vi aún sentado. Mano sobre la llave. Mirada perdida. Como entendiendo que el perdón no llega como regalo, sino como espejo. Caminé bajo el sol. Más ligera que en años. Y seguí adelante. Pasó un año en silencio. Medido no por citas en juzgado o llamadas, sino por las mareas. Paraíso del acantilado. Tenía su propio reloj el ritmo del viento. El cambio de las gaviotas. El murmullo suave del océano que nunca dejaba de recordarme qué se quedaba y qué se iba con la corriente. Esa tarde, el aire era tibio, tocado por la dulzura del jazmín. Estaba junto al portón de la villa, desarmador en mano. La nueva lámpara de latón brillando en su caja Sisiqueques a mi lado. Había llegado esa mañana de un artesano en Guadalajara, un pedacito de permanencia fundido en metal. Al desenvolverla, encontré el grabado exactamente como lo pedí. Criada por la gracia, protegida por límites, se sentía bien simple, ganado, como la verdad después de tantas palabras. Voces infantiles llegaban lejanas desde la playa. Alguna iglesia ensayaba para el domingo. Su canto flotaba en el aire salado, desigual pero puro, cada nota encontrando su camino hasta aquí. Fijé la lámpara al poste despacio, apretando cada tornillo mientras el cielo se volvía crepúsculo. Los jazmines que Noemí plantó años atrás habían crecido espesos a lo largo de la cerca, sus flores rozando mis manos como guiándome. Casi oía su voz burlona. Siempre piensas de más. Cirila, solo deja que brille. Cuando el último tornillo entró, retrocedí y encendí el interruptor. La luz prendió al instante firme, cálida, no demasiado fuerte. Se derramó suave sobre los jazmines, trazando oro en las hojas. Serví un vasito de vino del que guardaba desde la victoria en el juzgado. Me senté en el banco bajo de piedra junto al portón, viendo la luz asentarse en la oscuridad. El celular vibró una vez en la mesa a mi lado. Mensaje nuevo de Darío. Era una foto, un taller pequeño con estantes de madera y un letrero que decía «Reparaciones Vale». La leyenda debajo. Empezando de nuevo. Gracias por lo que me enseñaste. Lo miré largo rato antes de poner el celular boca abajo. La brisa marina agitó los jazmines otra vez, susurrando su aplauso lento. Cuando alcé el vaso, mi reflejo se atrapó en la superficie de latón de la lámpara arrugada. Mayor, firme. Pensé en todos los años que pasé esperando que la paz viniera del cambio de alguien más. Al fin entendí que siempre dependió del mío. Miré al océano, donde la última luz se desvanecía en azul. Me cuidaste, amor.
dije suave, hasta de lo que creía necesitar. La lámpara titubeó una vez con el viento. Luego se afirmó, inquebrantable. Me quedé ahí hasta que el canto de los niños terminó, y las olas fueron el único ritmo. En algún lugar tierra adentro. Las campanas de la iglesia dieron las 8. La noche se asentó suave, no pesada, no sola, solo lo bastante callada para sentirse llena. Me levanté, sacudiendo la arena de las manos, y caminé de vuelta a Irsita la villa. Los jazmines rozaron mi hombro al pasar, su aroma siguiéndome como recuerdo. En el umbral, volteé una vez más hacia la luz junto al portón. Brillaba contra la oscuridad como promesa cumplida, y en ese instante lo sentí no victoria, no supervivencia, sino la vida misma regresando, callada y entera. Por primera vez en 70 años, no estaba sobreviviendo, estaba viviendo.